Capítulo 2. Principios dorados, preferencias y pensamiento crítico. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo, usted podrá 1. Describir la diferencia entre principio y preferencia en relación con la toma de decisiones en el campo. 2. Dado un escenario de trauma, discutir los principios de la atención para la situación específica. 3. Dado un escenario de trauma, usar destrezas de pensamiento crítico al determinar el método preferido para lograr los principios de la atención de emergencias de trauma. 4. Relacionar los 4 principios de la toma de decisiones ética para la atención prehospitalaria de trauma. 5. Dado un escenario de trauma, discutir los conflictos éticos involucrados y cómo abordarlos. 6. Relacionar la importancia de la hora dorada o el periodo dorado. 7. Discutir los 14 principios dorados de la atención prehospitalaria de trauma. 8. Identificar los componentes y la importancia de la investigación y la literatura prehospitalaria. Escenario: usted y su compañero, un paramédico y un PAP, llegan a la escena de la colisión lateral de 2 vehículos. En este momento son la única unidad disponible. En una camioneta pick-up hay un hombre joven sin restricción que huele fuertemente a alcohol y tiene una obvia deformidad en el antebrazo. La camioneta golpeó la puerta frontal del lado del pasajero de un pequeño sedán, con significativa intrusión en el vehículo. En el asiento frontal del pasajero hay una mujer mayor que parece no respirar. El parabrisas está estrellado frente a ella. La mujer conductora del sedán también está lesionada pero consciente y en extremo ansiosa. En los asientos traseros hay 2 niños restringidos en asientos infantiles. El niño del lado del pasajero parece estar alrededor de 3 años y está inconsciente y desplomado en su asiento. En el lado del conductor, un niño de 5 años, restringido, llora histéricamente en una silla para bebé y parece no estar lesionado. Escenario: continuación. El conductor de la camioneta obviamente está lesionado, con una fractura abierta del brazo, pero está beligerante y verbalmente abusivo y rechaza el tratamiento. Mientras tanto, la conductora del sedán pregunta desesperadamente por sus hijos y su madre. ¿Cómo manejaría este incidente de pacientes múltiples? ¿Cuál de estos pacientes es el de mayor prioridad? ¿Qué le diría la madre de los 2 hijos acerca de la condición de estos? ¿Cómo lidiaría con el conductor, al parecer intoxicado, del otro vehículo? ¿Permitiría que el conductor, aparentemente intoxicado, rechace la atención? Introducción. La medicina ha cambiado mucho desde la pintura de Sir Luke Fildes, que muestra a un médico preocupado y frustrado sentado al lado de la cama de un niño enfermo. En aquella época no había antibióticos, solo una comprensión superficial de la mayoría de las enfermedades, trastornos y cirugías rudimentarias. La medicación consistía principalmente en remedios herbales. Durante muchos años la medicina no fue una ciencia exacta, sino más bien una forma de arte. Ahora se han logrado avances considerables en la comprensión de la enfermedad. El desarrollo de fármacos y la aplicación de tecnología, la investigación ha permitido proporcionar mejor atención al paciente a través de medicina basada en evidencias. Sin embargo, aun cuando la práctica de la medicina se ha vuelto más científica y menos una forma de arte, el arte continúa. No fue sino hasta la década de 1950 que se consideró la capacitación de los individuos que encuentran a los pacientes antes de llegar a la sala de emergencias. La capacitación de los proveedores de atención prehospitalaria ha avanzado de manera significativa a través de los años. Junto con este crecimiento viene la responsabilidad de que cada proveedor debe permanecer actualizado con un desarrollo continuo de su conocimiento médico y su conjunto de destrezas. La pericia se mantiene mediante la lectura y la asistencia a clases de educación media continua. Las destrezas mejoran con la experiencia y la crítica, como las de un cirujano o las de un piloto aviador. Así como un piloto no vuela solo después de un vuelo, el proveedor de atención prehospitalaria, PAP, no madura al usar sus destrezas una sola vez o solo en un tipo de situación. Como se discute a lo largo de este texto, la ciencia de la atención prehospitalaria involucra un conocimiento operativo de lo siguiente. 1. Anatomía. Órganos, huesos, músculos, arterias, nervios y venas del cuerpo humano. 2. Fisiología, incluido cómo el cuerpo produce y mantiene calor, la ley de Frank Starling del corazón, el aumento en el volumen diastólico,
aumenta el volumen de contracción, y el principio de Fick, el cual describe la respuesta cardíaca y la entrega y extracción de oxígeno de los órganos. 3. Farmacología y las acciones fisiológicas producidas por varios medicamentos y su interacción mutua dentro del cuerpo. 4. La relación entre estos componentes y cómo se afectan mutuamente. Al aplicar la comprensión personal de estos elementos, los proveedores pueden tomar decisiones basadas en evidencias cuando traten a sus pacientes. Las grandes mejorías de la ciencia de la medicina incluyen avances tecnológicos y la evolución de las herramientas de diagnóstico. La capacidad para valorar, diagnosticar y tratar a un paciente ha mejorado de manera notable con las técnicas de imagen de tomografía axial computarizada, ultrasonido y resonancia magnética nuclear. Los laboratorios médicos pueden medir casi cualquier electrolito, hormona o sustancia que se encuentre en el cuerpo humano. La industria farmacéutica desarrolla continuamente nuevos medicamentos. Los tratamientos se vuelven menos invasivos y menos mórbidos a través de técnicas endovasculares y de intervención radiológica. Los sistemas de comunicación de los servicios de emergencias médicas (SEM) han mejorado mucho y los sistemas de posicionamiento global (GPS) ayudan a encontrar pacientes incluso en áreas más remotas. La búsqueda rural y los tiempos de respuesta se han reducido y la atención global al paciente ha mejorado gracias a los avances en las ciencias de la medicina. A pesar de todos los avances científicos en medicina, el primer respondedor de emergencias proporciona el arte de la medicina al vincular las ciencias con el ofrecimiento de la mejor atención al paciente. Los proveedores de atención prehospitalaria también deben determinar cuáles pacientes están severamente lesionados y necesitan transporte rápido hacia cuál nivel de atención. Deben ser capaces de equilibrar la cantidad de atención brindada en la escena y la que proporcionen durante el transporte. Es crucial poder elegir los accesorios y técnicas a utilizar para lograr la meta final, que es la perfusión de los órganos diana. Todas estas funciones son ejemplo del arte de la medicina. La medicina, como todas las demás empresas artísticas, tienen principios guía. Este capítulo concluye con una exploración de los principios dorados de la atención de trauma. El cimiento del programa PHTLS es que la atención de los pacientes debe estar impulsada por el juicio y no por el protocolo. De ahí los principios dorados que auxilian a los proveedores de atención prehospitalaria a mejorar los pronósticos del paciente al hacer valoraciones rápidas, aplicar intervenciones de campo clave y transportar rápidamente a los pacientes traumatizados hacia las instalaciones adecuadas más cercanas. Principios y preferencias. La ciencia de la medicina proporciona los principios de la atención médica. Dicho de manera simple, los principios definen las tareas requeridas del proveedor de atención prehospitalaria para optimizar la sobrevivencia y el pronóstico del paciente. Cómo implementar el proveedor individual estos principios para mantener más eficacia al paciente depende de las preferencias, las cuales describen cómo un sistema y sus proveedores individuales eligen aplicar los principios científicos a la atención de los pacientes. Así es como la ciencia y el arte de la medicina se conjuntan para el bien de la atención del paciente. Un ejemplo del manejo de la vía aérea puede ilustrar la diferencia entre principio y preferencia. El principio es que el aire, que contiene oxígeno, debe moverse a través de una vía aérea abierta hacia los alvéolos de los pulmones para facilitar el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono con los eritrocitos, RBC por sus siglas en inglés, de modo que puedan entregar oxígeno a otros tejidos. Este principio es verdadero para todos los pacientes. La preferencia es cómo se realiza el manejo de la vía aérea en un paciente particular. En algunos casos, los pacientes manejan su propia vía aérea. En otros, el proveedor de atención prehospitalaria tendrá que decidir cuál accesorio es mejor para facilitar el manejo de la vía aérea. En otras palabras, el proveedor determinará el mejor método para garantizar que los pasajes de aire estén despejados para llevar oxígeno a los pulmones y de manera secundaria entregar dióxido de carbono. El arte o la preferencia es como el proveedor toma esta determinación y la realiza para lograr el principio. Gran parte de este arte se basa en la experiencia y la anécdota, aunque existen estándares de atención que todos deben seguir para aplicar principios científicos a la atención de pacientes individuales. Científico o basado en evidencia fundamentada para el mejoramiento o la supervivencia del paciente.
Preferencia. Cómo el proveedor de atención prehospitalaria logra el principio. La preferencia usada para lograr el principio depende de varios factores. Situaciones existentes. Condición del paciente. Fondo de conocimiento, destreza y experiencia del proveedor de atención prehospitalaria. Protocolos locales. Equipo disponible. La preferencia de cómo lograr los principios depende de varios factores: la situación, la condición del paciente, el conocimiento base, las destrezas y experiencias del proveedor, los protocolos locales y el equipo disponible. El Fundamento de Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, PHTLS por sus siglas en inglés, es enseñar al proveedor de atención prehospitalaria a tomar decisiones adecuadas para la atención del paciente, con base en el conocimiento y no en el protocolo. La meta de la atención del paciente es lograr el principio. ¿Cómo se logra esto? Es decir, la decisión tomada por el proveedor para el manejo del paciente es la preferencia basada en la situación, la condición del paciente, el fondo de conocimiento y destrezas, los protocolos locales y el equipo disponible en el momento, los diversos componentes destacados en el recuadro 2.1. La filosofía del programa PHTLS es que cada situación y paciente son diferentes. El PHTLS enseña la importancia de tener una fuerte comprensión de la materia y las destrezas necesarias para lograr las intervenciones necesarias. Los juicios y decisiones tomadas en la escena deben ser individualizadas a las necesidades del paciente específico, a manera en ese momento específico y en esa situación particular. Los protocolos son útiles para guía y dirección, pero deben ser flexibles cuando hay variabilidad en un evento. Pueden tomarse decisiones adecuadas al comprender los principios involucrados y usando destrezas de pensamiento crítico para lograr la meta final. Dado que la preferencia es la forma en la que un proveedor de atención prehospitalaria logra la meta final, el principio no se logrará de la misma forma en todo momento. No todos los proveedores dominarán todas las técnicas. El equipo para realizar dichas técnicas no está disponible en todas las emergencias. Solo porque un instructor, conferencista o un director médico prefiera una técnica no significa que sea la mejor técnica para todo proveedor en toda situación. El protocolo es importante, pero se rompe a base de conocimiento. El punto importante es lograr el principio. Cómo se logra esto y cómo se proporciona atención al paciente depende de los factores mencionados en el recuadro 2.1. Estos factores se describen con más detalle en las secciones siguientes. Situación. La situación involucra todos los factores en una escena que pueden afectar qué atención se proporciona a un paciente. Estos factores incluyen, mas no están delimitados, a los siguientes: riesgo en la escena, número de pacientes involucrados, ubicación del paciente, posición del vehículo, preocupación por contaminación o materiales peligrosos, incendio o potencial del incendio, clima, control y seguridad de la escena por parte de las fuerzas del orden, tiempo o distancia a la atención médica, incluidas las capacidades del hospital más cercano contra el centro para traumatizados más cercano, número de proveedores de atención prehospitalaria y otros posibles ayudantes en la escena, espectadores, transporte disponible en la escena u otros transportes disponibles a cierta distancia como helicópteros o ambulancias adicionales. Todas estas condiciones y circunstancias, así como muchas otras, pueden cambiar constantemente y afectarán la forma en que un proveedor de atención prehospitalaria puede responder a las necesidades del paciente. Por ejemplo, considere la siguiente situación. Un solo vehículo choca contra un árbol en un camino rural en un área boscosa. El clima es claro y oscuro a las 0200 horas. El tiempo de transporte por tierra hacia el centro para traumatizados es de 30 minutos. Con la aprobación del control médico, los proveedores de atención prehospitalaria en la escena pueden solicitar un helicóptero médico. El tiempo de arranque del helicóptero es de 5 minutos y el tiempo de recorrido es de 15 minutos. Un centro hospitalizado para no traumatizados está a 15 minutos de distancia y tiene helipuerto. Usted transportaría por tierra y se detiene en el aeropuerto o permanece en el escenario y espera un helicóptero. Los siguientes son algunos de los ejemplos de la situación que afecta un procedimiento como la inmovilización espinal. Situación 1. Choque de automóvil, fractura de diana del parabrisas, día soleado cálido, sin tráfico en el camino. Manejo.
Paciente examinado en el automóvil, se observan dolor significativo en la espalda y debilidad en las extremidades inferiores. Colocación de collarín cervical. Paciente asegurado a la tabla corta, rotado sobre la tabla larga. Removido del automóvil, colocado sobre la camilla. Valoración física completa. Paciente transportado al hospital. Situación 2. Igual que la situación 1, excepto que gotea gasolina del tanque del combustible. Preocupación por incendio. Manejo. Utilizar técnicas de extracción rápida. Paciente movido por distancias significativas desde el vehículo. Paciente examinado y requerido la implementación de restricción de movimiento espinal. Valoración física completa. Paciente transportado al hospital. Situación 3. Casa completamente en llamas. Paciente incapaz de moverse. Manejo sin valoración. Paciente arrastrado del fuego. Colocado sobre una tabla. Movido rápidamente hacia una distancia segura lejos del fuego. Valoración del paciente completa. Paciente transportado rápidamente hacia el hospital, dependiendo de la condición del paciente. Situación 4. Situación de combate con perpetrador o combatientes enemigos cercanos que disparan activamente. Oficial o soldado con una herida de bala en la rodilla y sangrando significativamente. Manejo. Valoración desde distancia, con binoculares. Presencia de otras heridas. Paciente todavía capaz de disparar su arma. Indicar al paciente aplicar torniquete en la parte superior de la pierna. Indica al paciente arrastrarse hacia una posición protegida. Rescate del paciente cuando las condiciones lo permitan. Condiciones del paciente. El siguiente componente del proceso de toma de decisiones tiene que ver con la condición médica del paciente. La principal pregunta que afecta a la toma de decisiones es: ¿cuán enfermo está el paciente? Cierta información puntual que facilita esta determinación incluye la edad del paciente, factores fisiológicos que afectan la perfusión de órganos diana como presión arterial, pulso, tasa ventilatoria, temperatura de la piel, etc. La causa del trauma, la condición médica del paciente antes del evento, medicación que use el paciente, uso de drogas ilegales y de alcohol. Estos factores y más requieren pensamientos críticos para determinar qué debe hacerse antes y durante el transporte y qué método de transporte debe emplearse. Regresemos al escenario del choque de un solo vehículo contra un árbol. El paciente respira con dificultad a un ritmo de 30 respiraciones por minuto. Su frecuencia cardíaca es de 110 latidos por minuto. Su presión arterial es de 90 milímetros de mercurio por palpitación y su calificación en la escala de coma de Glasgow es 11. Tiene una edad aproximada de 25 años, no usa cinturón de seguridad y su posición está contra el tablero, lejos de la bolsa de aire del lado del conductor. Tiene la pierna derecha deformada a la mitad del muslo y una fractura abierta en el tobillo izquierdo, con hemorragia significativa. Hay aproximadamente 1 litro de sangre en el piso cerca del tobillo. Fondo de conocimiento del proveedor de atención prehospitalaria. El fondo de conocimiento del proveedor de atención prehospitalaria proviene de varias fuentes, incluidas capacitación inicial, cursos de EMC, protocolos locales, experiencia general y conjunto de destrezas. De nuevo se usará como ejemplo el manejo de la vía aérea. El nivel de conocimientos y experiencias de un proveedor de atención prehospitalaria tiene un impacto significativo en la elección de preferencia. El nivel de comodidad al realizar una destreza depende de la frecuencia con la cual se ha realizado en el pasado. Como proveedor, usted puede considerar el paciente puede manejar su propia vía aérea. Si no, ¿qué dispositivos están disponibles y de ellos con cuál se siente cómodo para trabajar? ¿Cuándo fue la última vez que realizó una intubación? ¿Qué tan cómodo se siente con el laringoscopio? ¿Cómo se siente con la anatomía de la orofaringe? ¿Cuántas veces ha realizado una cricotiroidotomía en un paciente vivo o incluso en capacitación con un modelo animal? Sin las destrezas y experiencias adecuadas, el paciente probablemente estará mejor y el proveedor más cómodo eligiendo una vía aérea nasofaringia u orofaringia, más un dispositivo de ventilación, bolsa mascarilla, en lugar de una intervención más avanzada como una intubación endotraqueal o una vía aérea quirúrgica como la preferencia a manejar.
De vuelta, con el ejemplo del paciente, en el choque de un solo vehículo, los proveedores de atención prehospitalaria respondedores han trabajado juntos durante 2 años. Ambos son paramédicos registrados a nivel nacional, NRP por sus siglas en inglés. Su última capacitación de actualización para intubación endotraqueal fue hace 1 año. Un paramédico colocó su último tubo endotraqueal hace 2 meses. Su compañero colocó uno hace 1 mes. No están autorizados para usar drogas paralizantes para inserción del tubo endotraqueal, pero pueden usar sedación si es necesario. Fueron capacitados para control de hemorragias usando torniquetes y agentes hemostáticos. ¿Cómo su capacitación impactaría lo que harán para manejar al paciente en el campo? Protocolos locales. Los protocolos locales definen que está autorizado a ser un proveedor de PHTLS en el campo y bajo qué circunstancias. Aunque dichos protocolos no deben y no pueden describir en forma de receta cómo atender a cada paciente, tienen la intención de guiar un abordaje a los pacientes en una forma que sea sistemática y consistente en las mejores prácticas, recursos locales y capacitación. En el escenario del choque de un solo vehículo, la inducción con intubación en secuencia rápida puede ser valiosa e indicada en algunas situaciones, pero si el conjunto de destrezas no está incluido en los protocolos locales, los paramédicos no lo tendrán en su disposición. Los protocolos locales con frecuencia dictan cuáles procedimientos y destinos de transporte debe seleccionar el proveedor. Por ejemplo, pueden indicar inmovilización espinal o transportar hacia un centro de trauma específico. Equipo disponible. La experiencia de un proveedor de atención prehospitalaria no importa si no tiene disponible el equipo adecuado. El proveedor debe usar el equipo o suministro que está disponible. Por ejemplo, la sangre puede ser el mejor fluido de reanimación para las víctimas de trauma. Sin embargo, no siempre está disponible en el campo. Por tanto, el cristaloide puede ser el mejor fluido de reanimación de elección debido a su disponibilidad. Otra consideración es si la hipotensión permisiva sería una mejor elección. Dada la naturaleza de las lesiones del paciente, este tema en particular se discute con más detalle en el capítulo de shock, fisiología de la vida y la muerte. Una vez más, regresemos al paciente en el choque de un solo vehículo. Hay equipo paramédico completo que se revisó al comienzo del recorrido. Incluye tubos endotraqueales, laringoscopio, torniquetes y otro equipo y suministro incluido en la lista del equipo del American College of Surgeons, American College of Emergency Physical y el Colegio Americano de Cirujanos o Colegio Americano de Médicos de Emergencia. Los paramédicos tienen todos los medicamentos apropiados, incluido agentes hemostáticos, aplican presión manual al tobillo sangrante y son capaces de controlar la hemorragia, inmovilizan el fémur del paciente y lo transportan hacia el centro para traumatizados más cercano. Otro ejemplo es cuando se encuentra un paciente que no respira. El principio es que la vía aérea debe estar abierta y el oxígeno debe entregarse a los pulmones. La preferencia elegida depende de los factores de preferencia, situación, condición del paciente, fondo de reconocimiento, protocolos, experiencias, destrezas, equipo disponible. Un espectador en la calle solo con capacitación en reanimación cardiopulmonar puede realizar ventilaciones boca a mascarilla. El proveedor de atención prehospitalaria puede elegir una vía aérea oral y ventilar con un dispositivo bolsa mascarilla. El paramédico puede elegir colocar un tubo endotraqueal o puede decidir que es más adecuado usar el dispositivo tipo bolsa mascarilla con transporte rápido. El médico del ejército en combate puede elegir una cricotiroidotomía o nada en absoluto si el fuego del enemigo es muy intenso. Y el médico en el departamento de emergencias puede elegir medicamentos paralizantes o colocar un tubo endotraqueal guiado con fibra óptica. Ninguna de estas elecciones está equivocada en un punto específico del tiempo para un paciente dado. Al aplicar la misma lógica al revés, ninguna es correcta todo el tiempo. Este concepto de principio y preferencia para la atención del paciente traumatizado tiene su aplicación más notable en la situación de combate en el ejército. Por esta razón, el Comité de Atención Táctica a Víctimas de Combate, TCCC, por sus siglas en inglés, escribió el componente militar del programa PHTLS. Para el proveedor militar, la situación de escena incluirá si hay o no hay combate activo.
la ubicación del enemigo, la situación táctica, las armas en uso y la protección disponible para proteger a las víctimas. Aunque se hacen modificaciones evidentes en la preferencia para la atención de pacientes en situaciones de combate, existen consideraciones similares en el escenario civil. Para los proveedores de apoyo táctico en emergencias médicas y los proveedores de atención prehospitalaria que trabajan en ambientes peligrosos, como en escenas de incendio, por ejemplo, en medio de una casa que está completamente envuelta en llamas, un bombero paramédico descubre un paciente tirado. No puede detenerse a revisar los principios básicos de valoración del paciente, como una vía aérea o hemodinámica. El primer paso es retirarlo del peligro inmediato del fuego y solo entonces revisar la vía aérea y el pulso. El paramédico militar, que potencialmente está involucrado en combate, el proceso de 3 pasos para el manejo de las víctimas desarrollado por el TCCC es 1. Atención bajo fuego, manejo en medio de un combate. 2. Atención táctica en campo, manejo después de terminado el tiroteo, pero todavía existe peligro. 3. Atención táctica de evacuación, tratamiento de las víctimas una vez controlada la situación y se considera segura. Aunque los principios de atención del paciente no cambian, las preferencias para su atención pueden ser notablemente diferentes debido a uno o más de estos factores. Para mayor discusión, detalle y clarificación, consulte el capítulo de soporte médico de emergencias tácticas civiles o la versión militar del PHTLS. Pensamiento crítico. Las destrezas de pensamiento crítico son cruciales para lograr exitosamente el principio necesario para un paramédico particular y elegir la mejor preferencia para implementarlo. El pensamiento crítico en medicina es un proceso en el cual el proveedor de atención a la salud valorará la situación, al paciente y todos los recursos disponibles. Esta información se analiza y combina rápidamente para proporcionar la mejor atención posible al paciente. El proceso de pensamiento crítico requiere que el proveedor de atención a la salud desarrolle un plan de acción, inicie este plan, lo revalore conforme avanza el proceso de atención al paciente y le haga ajustes conforme cambia la condición del paciente hasta que dicha fase de atención esté completa. El pensamiento crítico es una destreza aprendida y que mejora con el uso y la experiencia. Si los proveedores de atención prehospitalaria han de funcionar exitosamente, deben estar equipados con las destrezas de aprendizaje y pensamiento críticos necesarias para adquirir y procesar información en un mundo que cambia rápida y constantemente. Recuadro 2.2. Componentes del pensamiento crítico en la atención de emergencias médicas. 1. Evaluar la situación. 2. Evaluar al paciente. 3. Evaluar los recursos disponibles. 4. Analizar las soluciones posibles. 5. Seleccionar la mejor respuesta para manejar la situación y el paciente. 6. Desarrollar el plan de acción. 7. Iniciar el plan de acción. 8. Reevaluar la respuesta del paciente al plan de acción. 9. Hacer los ajustes o cambios necesarios al plan de acción. 10. Continuar con los pasos 8 y 9 hasta que esta fase de atención esté completa. Para el proveedor de atención prehospitalaria, este proceso comienza con la información inicial proporcionada en el momento de despacho y continúa hasta que el paciente se entrega al hospital. El pensamiento crítico también está involucrado en la selección del nivel de instalación receptora, los recursos disponibles y el tiempo de transporte. Todas estas decisiones cruciales se basan en la situación, la condición del paciente, el fondo de conocimiento del proveedor y el equipo disponible. El proceso de pensamiento crítico no puede ser dogmático o ingenuo, debe ser de mente abierta con escepticismo. El proveedor de atención prehospitalaria debe cuestionar la precisión científica de todos los enfoques. Esta es la razón por la que debe tener un fuerte y sólido fondo de conocimientos que pueda usar para tomar decisiones adecuadas. Sin embargo, el cuestionamiento no debe ser prolongado como para demorar la atención. Aristóteles sugería que uno no debe requerir más certezas de la que el tema permite. Cuando un proveedor evalúe y atienda a un paciente, sería insensato aplazar la acción con la esperanza de asegurar la certeza absoluta en el diagnóstico del paciente. Tal certeza es imposible, y buscarla solamente demorará las intervenciones necesarias. Un proveedor debe hacer la valoración y tomar la decisión más acertada posible, dada la información disponible en el momento. La base de la atención médica adecuada propuesta por el PHTLS se apoya en el pensamiento crítico. Juicio con base en conocimiento. Robert Carroll.
Describió el pensamiento crítico como conceptos y principios, no reglas rígidas o procedimientos paso a paso. El énfasis a lo largo de la educación del PHTLS es que los protocolos que promueven la memorización pero desalientan el pensamiento crítico no son benéficos para el manejo del paciente. Los lineamientos para la atención al paciente deben ser flexibles. El pensamiento crítico requiere dicha flexibilidad. Los protocolos simplemente deben servir como lineamientos para auxiliar a los proveedores de atención prehospitalaria a alinear sus procesos de pensamiento. Recuadro 2.3. Pasos en valoración de pensamiento crítico. ¿Qué ocurre? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los recursos para lograr la meta? El análisis involucrará 1. Valoración de la escena. 2. Identificación de cualquier riesgo hacia el paciente o hacia el proveedor de atención prehospitalaria. 3. Condición del paciente. 4. Rapidez requerida para la resolución. 5. Ubicación de la atención en el campo, durante el transporte y después de llegar al hospital. 6. Número de pacientes en la escena. 7. Número de vehículos de transporte requeridos. 8. Necesidad de transporte más rápido. 9. Destino del paciente para la atención adecuada. Análisis. Cada una de estas condiciones debe analizarse individual y rápidamente y debe compararse con el fondo de conocimiento y los recursos disponibles del proveedor de atención prehospitalaria. Los pasos deben definirse para proporcionar la mejor atención. Elaboración de un plan. El plan para lograr el mejor resultado para el paciente se desarrolla y revisa críticamente. ¿Hay algún paso en falso? ¿Todos los pasos planeados son asequibles? ¿Hay recursos disponibles que permitan que el plan avance? ¿Probablemente conducirán a un resultado exitoso? Acción. El plan inicia y se pone en movimiento. Esto se hace de manera decidida y con asertividad, de modo que no hay confusión en cuanto a qué necesita lograrse o quién está al mando y toma las decisiones. Si las decisiones no son efectivas para el resultado del paciente, el proveedor de atención prehospitalaria al mando debe hacer los cambios adecuados. Las sugerencias para cambiar pueden provenir del comandante o de otros participantes. Reevaluación. ¿El paciente progresa correctamente? ¿La situación de la escena cambió? ¿Algo en el plan de acción debe cambiarse? ¿Cuál es la condición del paciente y está cambiado? ¿El plan de tratamiento mejoró la condición del paciente o está empeorando? Cambia sobre la marcha. Cualquier cambio que indique el proveedor de atención prehospitalaria se valora y analiza como se describió aquí, y las alteraciones se realizan en concordancia para continuar brindando la mejor atención posible al paciente. Las alteraciones en la toma de decisión y la reevaluación del paciente no deben percibirse como debilidad, pues el paciente y la situación cambian constantemente y pueden requerir un cambio de planes. Tener la capacidad de pensar de manera crítica y permanecer dinámico con base en la situación es una señal de fortaleza de un líder. Uso del pensamiento crítico para controlar los prejuicios. Todos los proveedores de atención de la salud tienen prejuicios que pueden afectar el proceso de pensamiento crítico y la toma de decisiones acerca de los pacientes. Por lo general, los prejuicios surgen de varias fuentes. Una fuente podría ser una expresión previa que resultó en significativo impacto positivo o negativo. Dos procesos de pensamiento ayudan a proteger a los pacientes. 1. Suponga el peor escenario hasta que se demuestre lo contrario. Y 2. Respete el juramento hipocrático. Primum non nocere, o primero no hacer daño. El plan de tratamiento del paciente se diseña sin importar la opinión del proveedor de atención prehospitalaria acerca de las condiciones aparentes que pudieran haber conducido a las circunstancias actuales. Por ejemplo, la impresión inicial de que un conductor está intoxicado puede ser correcta, pero también pueden existir otras condiciones. El hecho de que un paciente se encuentre intoxicado no significa que no esté lesionado también. El que el paciente esté discapacitado por la intoxicación no significa que algunas de las alteraciones en su estado mental no puedan deberse a lesiones cerebrales o a disminución de la perfusión cerebral debido a shock. Con frecuencia, el cuadro completo no puede verse en la presentación inicial. Por tanto, el pensamiento crítico y la respuesta del proveedor de atención prehospitalaria deberán basarse en el peor escenario. Los juicios deben hacerse sobre la mejor información disponible. El pensador crítico constantemente busca otra información, conforme se vuelve disponible y actúa sobre ella.
El proceso de pensamiento crítico debe continuar a lo largo de la valoración del paciente, la situación y las condiciones. El proveedor siempre debe anticiparse y pensar en varios pasos por adelantado. Uso del pensamiento crítico en la toma de decisiones rápidas. El sistema de emergencias médicas en un campo de acción rápido y depende de la capacidad innata del proveedor de atención prehospitalaria para responder de manera decidida y oportuna ante diversas presentaciones y enfermedades. La eficiencia y la precisión son importantes. Combinar el protocolo y la preferencia de manera eficiente es óptimo. El pensamiento crítico es el sitio de una emergencia, debe ser raudo, profundo, flexible y objetivo. En el sitio de una emergencia, el proveedor de atención prehospitalaria puede tener solo segundos para valorar la situación, la condición del paciente y los recursos disponibles para tomar decisiones e iniciar la atención. En ocasiones, el proveedor puede tener tiempo óptimo para pensar a través de una situación y debe sacar ventaja del lujo del tiempo, pero usualmente este no es el caso. Uso del pensamiento crítico en el análisis de datos. La información puede recopilarse usando 4 de los 5 sentidos: vista, olfato, tacto y oído. Esto se enseñará en el capítulo de evaluación y manejo del paciente. Entonces, el proveedor de atención prehospitalaria analizará esta información o datos obtenidos con base en la revisión primaria y determina el plan global de atención para el paciente en tanto se entregue a un proveedor hospitalario. Por lo general, la evaluación de un paciente traumatizado comienza con la revisión primaria X, A, B, C, D, E. Hemorragia exsanguinante, vía aérea, respiración, circulación, discapacidad, exposición. Pero el pensamiento crítico guía al proveedor de atención prehospitalario primero a la condición más crítica. Si el paciente está en shock debido a hemorragia externa, entonces aplicar presión directa sobre la fuente de hemorragia es el paso inicial apropiado desde la valoración. El pensamiento crítico es el reconocimiento de que seguir la prioridad de XABCDE estándar para el paciente médico puede conducir a un paciente traumatizado que tiene una vía aérea pero que ahora está desangrando. De modo que, en lugar de atender vía aérea, el control de la hemorragia era el primer paso adecuado. El pensamiento crítico es el proceso de reconocer que, si la presión directa no funciona, entonces necesita hacerse algo más. El pensamiento crítico se basa en la recolección de datos de la situación, la condición del paciente, el fondo de conocimiento del proveedor, las destrezas del proveedor y el equipo disponible. El pensamiento crítico es una destreza general que involucra examinar a profundidad, diferenciar y evaluar información y reflexionar acerca de la información obtenida para hacer juicios y tomar decisiones clínicas informadas. Uso del pensamiento crítico a lo largo de las fases de atención del paciente. El arte y la ciencia de la medicina, el conocimiento de principios y la aplicación adecuada de las preferencias conducirá al resultado anticipado de mejor atención posible para el paciente. En las circunstancias en las cuales se proporcione la atención, en esencia, existen 4 fases en el proceso de atención del paciente con lesiones agudas. 1. Fase prehospitalaria. 2. La fase inicial de reanimación en el hospital. 3. La fase de estabilización y atención definitiva. 4. La resolución y rehabilitación a largo plazo para regresar al paciente a un estado funcional. Todas estas fases usan los mismos principios de atención al paciente en cada paso. Todos los proveedores de atención a la salud a lo largo de las fases de atención al paciente deben usar pensamiento crítico, el cual continúa desde el momento de la lesión hasta que el paciente se va a casa. El personal del sistema de emergencias médicas está directamente involucrado en la fase inicial de atención prehospitalaria, pero debe usar pensamiento crítico y estar atento de todos los procesos para prestar atención uniforme al paciente conforme éste avanza a través del sistema. El proveedor de atención prehospitalaria debe pensar más allá de la situación actual hacia las necesidades de atención definitivas y el resultado final del paciente. La meta es manejar las lesiones del paciente de modo que sanen y éste pueda regresar a su nivel de función más alto posible, idealmente tal como antes de lesiones o incluso mejor. Por ejemplo, el pensamiento crítico involucra reconocimiento, que aunque inmovilizar el antebrazo fracturado de un paciente con traumatismos múltiples no es una de las prioridades iniciales de la atención, cuando se considere el resultado definitivo del paciente y su capacidad para llevar una vida productiva, la preservación de la función de la extremidad y, por tanto, el inmovilizado de la misma es una preocupación importante en el tratamiento prehospitalario del paciente.
Ética. Los profesionales prehospitalarios enfrentan muchos escenarios éticamente desafiantes, que son tanto emergentes como sensibles al tiempo. Sin embargo, la falta de educación ética específica a lo prehospitalario puede dejar a los proveedores de atención prehospitalaria con una sensación de falta de preparación y de apoyo cuando enfrenten estos retos éticos. Las destrezas de pensamiento crítico pueden proporcionar una base sólida para tomar muchas de las difíciles decisiones éticas requeridas por los proveedores. La meta de esta sección es usar principios y conceptos bioéticos para comenzar a desarrollar la condición bioética y las destrezas de razonamiento ético y proporcionar marcos conceptuales y vocabularios comunes para pensar y discutir incluso los casos éticos más desafiantes. Esta sección se apoyará en los elementos tradicionales de la educación bioética básica, que son familiares a la mayoría de los proveedores de atención a la salud, pero usará ejemplos y casos prehospitalarios para proporcionar contenido que sea auténtico, práctico y aplicable al escenario del campo. Adicionalmente, al exponer a los proveedores de atención prehospitalaria a principios y conceptos bioéticos comunes, se alentarán y promoverán las conversaciones éticas entre las disciplinas y escenarios de atención a la salud. Principios éticos. Todo el mundo usa algún conjunto de valores, creencias o reglas sociales para tomar decisiones. Estas reglas, en general aceptadas acerca del comportamiento moral, con frecuencia se conocen como principios. La ética es usar un conjunto de principios morales para ayudarse a determinar qué es lo correcto por hacer. En medicina, el conjunto de principios sobre los que usualmente ésta se apoya para asegurar el comportamiento ético adecuado, guiar la práctica clínica y ayudar en la toma de decisiones éticas incluyen elementos de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Se pueden recordar con la mnemotecnia bajo: B, beneficencia; A, autonomía; J, justicia; y O, de la no maleficencia. El uso de estos 4 principios, con frecuencia conocidos como principialismo, proporciona un marco de referencia dentro de los cuales uno puede sopesar y equilibrar beneficios y cargar por lo general dentro del contexto de tratar un paciente específico con la finalidad de hacer lo que está en el mejor interés de éste. Autonomía. La palabra autonomía proviene de la palabra griega auto y nomos, que significa autorregla o propia regla. En medicina se refiere al derecho del paciente para dirigir su propia atención a la salud libre de interferencias o influencias indebidas. En otras palabras, los adultos competentes toman sus decisiones acerca de la atención a su propia salud. El respeto a la autonomía es la fuente a partir de la cual se desarrolla el consentimiento informado y la confidencialidad. Sin embargo, la naturaleza desconocida y emergencia del encuentro del proveedor de atención prehospitalaria con un paciente puede comprometer la autonomía de este último. El proveedor debe tomar la decisión posible por el paciente con la información que está disponible. No toda pieza de información estará disponible en la presentación inicial. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual un practicante médico proporciona a un paciente que tiene capacidad de tomar decisiones o a un tomador de decisiones subrogado, una persona que se elige para tomar decisiones de atención a la salud a nombre del paciente si éste no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, la información necesaria para otorgar consentimiento informado o para rechazar el tratamiento médico a ofrecer. Aunque muchos piensan que el concepto informado del consentimiento informado como una formalidad legal, en realidad solamente es un registro de la conversación de consentimiento. Hay una obligación ética por parte del proveedor de atención a la salud de entregar a los pacientes la información médica adecuada para permitir tomar decisiones de salud con base a sus propios valores, creencias y deseos. Para que un consentimiento informado sea válido, lo siguiente debe ser verdadero para los pacientes. 1. Debe tener capacidad para tomar decisiones. 2. Deben tener la capacidad de comunicar la comprensión de sus diagnósticos, pronósticos, conocimiento anticipado y opciones de tratamiento. 3. Deben poder otorgar consentimiento o rechazo voluntariamente. 4. Deben rechazar o consentir el tratamiento de manera activa. Valorar cualquiera de estos elementos puede ser muy difícil de lograr en un escenario clínico controlado.
Pero en una situación de emergencia es especialmente difícil, a pesar de que muchas personas usan los términos competencia y capacidad de toma de decisiones de manera intercambiable. La competencia es un término legal que se refiere a la capacidad general de una persona para tomar decisiones por sí misma, y capacidad de tomar decisiones se refiere a la capacidad del paciente para tomar decisiones acerca de un conjunto específico de opciones de tratamiento médico o terapia. Valorar la capacidad de un paciente es particularmente difícil. En una situación de emergencia, rara vez existe conocimiento de la evaluación de base del paciente en la presentación inicial, y con frecuencia la valoración se realiza cuando el paciente está enfermo, asustado o tiene dolor. Cuando se valore la capacidad de toma de decisiones de un paciente adulto, es necesario intentar determinar su nivel de comprensión. El paciente puede entender las opciones médicas y ponderar los riesgos y beneficios asociados con ellas. Los pacientes también deben tener la capacidad de apreciar los resultados anticipados de sus elecciones, así como poder expresar sus deseos al proveedor de atención a la salud. Aunque el proveedor de consentimiento informado respete los derechos de los pacientes para tomar su propia decisión, en situaciones de emergencia bajo ciertas condiciones puede pararse por alto el requerimiento de consentimiento informado. 1. El paciente carece de la capacidad de toma de decisiones debido a inconsciencia, deterioro cognitivo significativo y no hay un subrogado disponible. 2. La condición amenaza la vida o la salud y el paciente puede sufrir daño irreversible en ausencia del tratamiento. 3. Una persona razonable consentiría el tratamiento, en cuyo caso un proveedor de atención a la salud puede proceder en el tratamiento en ausencia de un consentimiento autónomo por parte del paciente o un subrogado. Recuadro 2.4. Principialismo. Guía para las tomas de decisiones éticas. Autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Privacidad y confidencialidad. En el contexto de atención a la salud, privacidad se refiere al derecho de los pacientes a controlar quién tiene acceso a su información de salud personal. La confidencialidad se refiere a la obligación de los proveedores de atención a la salud de no proporcionar información del paciente que se le revele dentro de la relación paciente-proveedor a cualquier individuo distinto a los autorizados por el paciente, otros profesionales médicos involucrados en la atención del paciente y agencias responsables de procesos, reportes ordenados por autoridades estatales y o federales, como en caso de abuso infantil o de adultos mayores. Dependiendo de las circunstancias, los proveedores de atención prehospitalaria quizás deban apoyarse en interactuar con personas distintas a un paciente incapacitado, familia, amigos o vecinos, para obtener información necesaria para atenderlos. Sin embargo, deben hacerse grandes esfuerzos para proteger la información del paciente de quienes no son proveedores de atención a la salud, como observadores o medios informativos que pudieron estar en la escena de un evento que involucra lesión traumática o pérdida de la vida, y limitar la información dada a otros hasta que se identifique un tomador de decisiones subrogado apropiado. Decir la verdad. Decir la verdad también puede presentar retos éticos. La veracidad es tanto una expectativa como una parte necesaria en la construcción de una relación paciente-proveedor confiable. Comunicarse con honestidad nuestro respeto por el paciente y permitir la toma de decisiones con base en información confiable. Sin embargo, especialmente en el escenario prehospitalario, hay situaciones en las cuales decir la verdad a un paciente puede causar gran daño, como en los casos de múltiples víctimas de traumatismo que preguntan por la condición de sus seres queridos que no sobrevivieron o están severamente lesionados. En esos momentos, la obligación inmediata es decir la verdad, a veces puede ser sobrepasada por la obligación de no hacer daño, dependiendo del nivel de lesión y la condición del paciente que pregunta. Voluntades anticipadas. El derecho de los pacientes a tomar su propia decisión de salud no necesariamente deja de existir cuando quedan incapacitados o ya no pueden tomar decisiones competentes por sí mismos. De igual manera, los niños y adultos que nunca han sido competentes tienen el derecho de verse protegidos a sus mejores intereses por parte de un tomador de decisiones apropiado. La protección de estos derechos es el papel de las voluntades anticipadas como testamentos biológicos y mandatos de representación médica, órdenes médicas fuera del hospital como la orden médica para tratamiento de sostén de vida, POLST por sus siglas en inglés, y tomadores de decisiones subrogados, con la finalidad de proteger y respetar
los derechos de los pacientes incompetentes. Es importante tener un conocimiento operativo de estos recursos. Las voluntades anticipadas permiten a los pacientes tomar decisiones acerca de su atención médica. En caso de que queden incapacitados, se pueden establecer de manera informal mediante declaración a la familia o amigos o de manera formal mediante documentos escritos. Los dos tipos de escritos de voluntad anticipada que se encuentran con mayor frecuencia en una situación médica en Estados Unidos son el testamento biológico y el mandato de representación médica. Un testamento biológico es un documento que expresa deseos de tratamiento al final de la vida, como si una persona quisiera ventilación mecánica, RCP, diálisis u otro tipo de tratamientos para prolongar o sostener la vida. Aunque en Estados Unidos la ley de voluntades anticipadas varía de estado a estado, los testamentos biológicos, por lo general, no entran en efecto a menos que el paciente carezca de capacidad para tomar decisiones y haya sido certificado por un profesional de atención a la salud, usualmente un médico, o como un enfermo terminal o como una inconsciencia permanente, puesto que los proveedores de atención prehospitalaria con frecuencia carecen de un consentimiento amplio del historial médico de un paciente y reaccionan ante una situación de emergencia médica. Es difícil determinar si está en operación un testamento biológico y, por tanto, el proveedor puede ser incapaz de apoyarse en él para proporcionar la instrucción médica. Un mandato de representación médica, MPOA, por sus siglas en inglés, es un documento de voluntad anticipada que usan los adultos competentes para nombrar a alguien para tomar decisiones médicas por ellos en caso de que sea incapaz de tomarlas por sí mismo. A diferencia de los testamentos biológicos, los mandatos de representación médica entran en efecto inmediato en cualquier momento en que un paciente sea incapaz de tomar sus propias decisiones, sin importar las condiciones preexistentes, y quedan inactivos nuevamente cuando el paciente recupera su capacidad de tomar decisiones. La persona designada por el mandato de representación médica está autorizada a tomar solo decisiones médicas a nombre del paciente. Estas dos voluntades anticipadas, el testamento biológico y el mandato de representación médica, intentan proteger y respetar los derechos y deseos del paciente anteriormente competentes cuando ya no son capaces de hablar por sí mismos. Una orden médica extraordinaria u orden médica de no reanimación, DNR por sus siglas en inglés, es una orden dada por un médico para garantizar que los paramédicos u otro personal de emergencias no intente realizar RCP en un paciente con enfermedad terminal en casa o en algún otro escenario comunitario o no clínico contra los deseos previamente expresados por el paciente. En Estados Unidos, la orden médica extrahospitalaria u orden médica de no reanimación debe completarse en un formato especificado por el estado donde ocurra la emergencia. Cada estado tiene su propio formato y la mayoría de los estados no reconocen las órdenes médicas extrahospitalarias de otros estados. A diferencia de las voluntades anticipadas, las órdenes médicas extrahospitalarias entran en efecto inmediato o al ser firmado por el médico profesional de atención a la salud autorizado y siguen siendo válidas sin importar el escenario. Mientras que las formas de orden médica extrahospitalaria u orden médica de no reanimación para tratamiento son distintas. Las órdenes médicas para tratamiento de sostén la vida, POLST, por sus siglas en inglés, tienen un ámbito más amplio y la intención de mejorar la calidad de la atención que reciben las personas hacia el final de su vida se basa en la comunicación efectiva de los deseos del paciente documentada de órdenes médicas en una forma brillantemente colorida y una promesa de los profesionales de atención de salud de honrar dichos deseos. Las órdenes médicas para tratamiento de sostén de vida permite la aceptación o el rechazo de una gran variedad de tratamientos para sostener la vida, como RCP, nutrición médica, hidratación y soporte ventilatorio, y permite a los proveedores de atención prehospitalaria acceder a la orden activa de un médico acerca de los deseos al final de la vida de las personas con enfermedades terminales y los ancianos frágiles. Note que distintos estados pueden usar diferentes nombres y abreviaturas para esta forma, como órdenes médicas acerca del ámbito del tratamiento, MOST por sus siglas en inglés, y orden del médico acerca del ámbito de tratamiento, POST por sus siglas en inglés.
No maleficencia. Así como los proveedores de atención de la salud están legal y éticamente obligados a respetar la autonomía de un paciente, también existe una obligación de evitar poner en riesgo. El principio de no maleficencia obliga al practicante médico a no tomar acciones que probablemente dañen al paciente. La máxima no dañar, con frecuencia atribuida al médico griego Hipócrates y reflejada en el juramento hipocrático, es la esencia del principio de no maleficencia. Si un paciente le dice a un proveedor de atención prehospitalaria que es alérgico a un medicamento particular y el proveedor no hace caso de esta advertencia y le administra el medicamento de todas formas y el paciente tiene una reacción alérgica, el proveedor la dañó físicamente. Además, el proveedor de atención prehospitalaria tiene una obligación de no solo no dañar, sino también de evitar poner a los pacientes camino al daño, por ende, prevenir. Cuando se transporta a un paciente traumatizado con lesiones menores, desde la escena de un accidente hasta el hospital, el principio de no maleficencia dictaría que el conductor proceda con cautela y sin usar las luces y sirenas de emergencias mientras conduce. Beneficencia. La beneficencia involucra tomar una acción para beneficiar a otro. Beneficencia significa hacer el bien y requiere que los proveedores de atención prehospitalaria actúen en una forma que maximice los beneficios y minimice los riesgos al paciente. Por ejemplo, quizás un proveedor tenga que colocar una línea intravenosa para administrar medicamentos o líquidos. El pinchazo de la aguja inflige dolor, pero es necesario para beneficiar al paciente. Adicionalmente, cuando lo hacen con cuidado, los proveedores pueden reducir el riesgo de daños adicionales, tanto como moretones, inflamación o múltiples pinchaduras de aguja. La beneficencia también puede incluir ir más allá de lo que requieren los estándares de práctica profesional para beneficencia al paciente. Por ejemplo, asegurarse de que éste es transportado a una temperatura agradable y proporcionar frazadas adicionales para mantener cómodo puede no estar incluido en el protocolo prehospitalario, pero son acciones que se hacen para cuidar y beneficiar al paciente. Justicia. La justicia, por lo regular considerada como aquello que es justo, es general, se refiere a cómo se distribuyen los recursos médicos cuando se trata de la atención a la salud. La justicia distributiva es la repartición justa de los bienes o servicios con base a un conjunto de lineamientos o reglas morales socialmente consensuadas. Aunque muchos suponen que la justicia o el tratar a otros justamente significa tratar a todas las personas por igual sin importar edad, grupo étnico, género o capacidad para pagar, el tratar a todos de igual manera no siempre es éticamente justo. Por ejemplo, cuando se realiza un triage en un incidente con múltiples víctimas, quienes tienen mayor necesidad médica se priorizan sobre aquellas que tienen necesidad menos cruciales. Por ende, con frecuencia, a los más vulnerables se les da mayor porción de bienes y servicios de atención a la salud con base en el valor comunitario compartido de atención al enfermo y marginado. En un incidente con múltiples víctimas, el triage se basa en parte en la probabilidad de supervivencia y algunos de los más enfermos o más vulnerables se mueven hacia una categoría expectante para permitir que los recursos se enfoquen sobre quienes tienen lesiones que les permitan sobrevivir. Por tanto, lo que es más justo en una situación particular puede depender de la disponibilidad de recursos y la forma más justa de usar y distribuir dichos recursos en ese caso específico. La hora dorada o periodo dorado. A finales de la década de 1960, R. Adams Cowley, M.D., concibió la idea de un periodo de tiempo crucial durante el cual es importante comenzar la atención definitiva para un paciente traumatizado con una lesión crítica. En una entrevista dijo: «Hay una hora dorada entre la vida y la muerte. Si tienes una lesión severa, tienes menos de 60 minutos para sobrevivir. Puede que no mueras en ese momento. Pueden ser 3 días o 2 semanas después, pero algo pasó en tu cuerpo que es irreparable». El Dr. Cowley tuvo el concepto correcto. Sin embargo, es importante darse cuenta de que un paciente no siempre tiene el lujo de una hora dorada. La hora es figurativa y no una descripción literal de un periodo de tiempo. Un paciente con una herida penetrante del corazón puede tener solo algunos minutos para llegar a atención definitiva antes de que el shock causado por la lesión se vuelva irreversible. Pero alguien con una lenta hemorragia interna continua a partir de una fractura de fémur aislada puede tener varias horas o más para llegar a atención definitiva y reanimación.
Puesto que la hora dorada no es un marco temporal estricto de 60 minutos y varía de paciente a paciente con base en las lesiones, otros términos comúnmente empleados es periodo dorado. Si un paciente con lesión severa puede obtener atención definitiva, esto es, control de hemorragias y reanimación, dentro del periodo dorado de dicho paciente particular, la posibilidad de sobrevida aumenta enormemente. El Comité de Trauma del Americano de Cirugía ha utilizado este concepto para enfatizar la prioridad de transportar a los pacientes traumatizados hacia instalaciones donde expertos en atención de trauma estén disponibles de forma oportuna. El manejo del trauma prehospitalario debe reflejar estas contingencias. Sin embargo, las metas no cambian. 1. Obtener acceso al paciente. 2. Identificar y tratar las lesiones que amenazan la vida. 3. Preparar y transportar al paciente hacia la instalación apropiada más cercana en la menor cantidad de tiempo. Gran parte de las técnicas y principios discutidos no son nuevos y la mayoría se enseñan en los programas de capacitación iniciales. PHTLS es diferente en las siguientes formas. 1. Ofrece prácticas de manejo actuales y basadas en evidencia para el paciente de trauma. 2. Ofrece un abordaje sistematizado para establecer prioridad en la atención para pacientes con trauma que hayan sufrido lesión a múltiples sistemas orgánicos. 3. Ofrece un esquema organizado para intervenciones. ¿Por qué mueren los pacientes de trauma? Los estudios que analizan las causas de muerte en los pacientes con trauma revelan varios temas comunes. Un estudio de Rusia con más de 700 muertes por trauma encontró que la mayoría de los pacientes que sucumbieron rápidamente de las lesiones caen en una de las tres categorías. Pérdida masiva aguda de sangre con un 36%, lesión severa a órganos vitales como el cerebro, 30%, y obstrucción de la vía aérea y falla ventilatoria aguda en el 25%. Un estudio publicado en el 2010 documentó que el 76% de los pacientes que murieron rápidamente lo hicieron por lesiones de no supervivencia a la cabeza, la aorta o el corazón. Un estudio publicado en el 2013 descubrió una reducción en muertes por falla orgánica múltiple o la tercera fase de muerte. Consulte el capítulo PHTLS pasado, presente y futuro. Esta reducción en muertes puede atribuirse a mejorar en la atención moderna de trauma, tanto en campo como en el hospital. ¿Pero qué ocurre a nivel de las células con estos pacientes? Los procesos metabólicos del cuerpo humano son impulsados por energía, igual que en cualquier otra máquina. Esto se discute en el capítulo de shock, fisiopatología de la vida y la muerte. El shock se ve como una falla de producción de energía en el cuerpo. Como con las máquinas, el cuerpo humano genera su propia energía, pero debe tener combustible para hacerlo. El combustible para el cuerpo es oxígeno y glucosa. El cuerpo puede almacenar glucosa como carbohidratos complejos, glucógeno, y grasa para usarlo después. Sin embargo, el oxígeno no puede almacenarse, debe suministrarse de manera constante a las células del cuerpo. El aire atmosférico que contiene oxígeno se lleva hacia los pulmones por la acción de los músculos del diafragma y los intercostales. El oxígeno se difunde a través de las paredes alveolares y capilares, donde se enlaza a la hemoglobina con los eritrocitos y luego se transporta hacia los tejidos del cuerpo mediante el sistema circulatorio. En presencia de oxígeno, las células de los tejidos queman glucosa a través de series complejas de procesos metabólicos como la glucólisis, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Para producir la energía necesaria para todas las funciones corporales, esta energía se almacena como trifosfato de adenosina, ATP. Sin energía suficiente en forma de ATP, las actividades metabólicas esenciales no pueden ocurrir de forma normal y las células comienzan a morir y ocurre falla orgánica. La sensibilidad de la célula a la falla de oxígeno varía de órgano a órgano. Las células dentro de un órgano pueden darse de manera fatal, pero pueden seguir funcionando durante un tiempo. Consulte el capítulo de shock, fisiopatología de la vida y la muerte para las complicaciones del shock prolongado. Esta muerte demorada de las células que conducen a fallo orgánico es a lo que se refiere el Dr. Cowley en su cita anterior. El shock resulta en muerte si un paciente no se trata rápidamente, por lo que el Dr. Cowley definió el transporte rápido a la sala de operaciones para controlar las hemorragias internas. Recuadro 2.5. Shock. Cuando se priva de oxígeno el corazón, las células del miocardio no pueden producir suficiente energía para bombear la sangre hacia los otros tejidos. Por ejemplo, un paciente tiene una pérdida significativa de
la conductividad cardíaca y volumen sanguíneo. Después de una herida en la aorta producida por arma de fuego, el corazón sigue latiendo durante varios minutos antes de fallar. El rellenado del sistema vascular después de que el corazón ha estado sin oxígeno durante mucho tiempo no restaurará la función de las células lesionadas, aunque la isquemia, como se ve en el shock severo, puede resultar en daño a cualquier tejido. El daño a los órganos no es visible al principio. En los pulmones, el síndrome de dificultad respiratoria aguda con frecuencia se desarrolla hasta 48 horas después de un ataque isquémico, mientras que el fallo renal agudo y el hepático por lo general ocurren varios días después. A pesar de que todos los tejidos corporales son afectados por oxígeno insuficiente, algunos de ellos son más sensibles a la isquemia. Por ejemplo, un paciente que haya sufrido lesión cerebral debido a un shock y anoxia podía desarrollar daño cerebral permanente. Aunque las células cerebrales dejan de funcionar y mueren, el resto del cuerpo puede sobrevivir durante años. La hora dorada o periodo dorado representa un intervalo crucial durante el cual la cascada de eventos puede mejorar la superficie a largo plazo y el pronóstico global del paciente. Si recibe atención adecuada rápida durante este periodo, mucho del daño es reversible. El fracaso para iniciar las intervenciones adecuadas dirigidas a mejorar la oxigenación y controlar las hemorragias permite el avance del shock, lo que con el tiempo conduce a la muerte. Para que los pacientes de trauma tengan la mejor posibilidad de sobrevivir, las intervenciones deben comenzar con un sistema de comunicación de emergencias funcional y de fácil acceso. Despachadores capacitados pueden comenzar el proceso de brindar atención en el campo y ofrecer instrucciones previas al arribo, como el control de hemorragias. La atención en el campo continúa con el arribo del proveedor de atención prehospitalaria y prosigue hacia el centro de trauma o la sala de operaciones y cuidados intensivos. Trauma es un deporte de equipo. El paciente gana cuando todos los miembros del equipo, desde quienes están en el campo hasta los que se encuentran en el centro para traumatizados, trabajan en conjunto para atender al paciente.